Bueno, entonces como les estaba diciendo, ya terminamos entonces ya aquí con los porcentajes. Entonces terminamos el estado de resultados integral absorbente, el estado de resultado integral absorbente total o legal, y en este el producto que debemos impulsar entonces serían las galletas, porque estas tienen una mayor utilidad bruta, ¿correcto? Entonces ahora nos vamos para hacer como la explicación del costo de la mercancía vendida. Entonces, como hablamos del costo de la mercancía vendida, esto tiene unos costos variables y tiene unos costos fijos. Entonces tenemos que hacer en esta explicación del costo de la mercancía vendida como una diferenciación para saber porque para proceder a hacer el estado de resultados por el método, por el sistema variable o marginal, vamos a necesitar hacer como la diferenciación de cuál es mi costo de la mercancía vendida, o sea, cuáles son mis costos variables y cuáles son mis costos fijos que hacen parte de este costo de la mercancía vendida. ¿Correcto? Entonces vamos a traer, para hacer como la explicación, las cantidades que tenemos proyectadas para vender, tanto para las arepas como para las galletas. Para saber entonces, para sacar cuál es como la diferencia o sea, para hacer como explicar de qué está compuesto el costo de la mercancía vendida. Entonces, traemos los valores, correcto. Y entonces me dice que nos vamos a la hoja de costos. Yo sé cuáles son mis costos fijos y los costos variables, ¿cierto? Entonces nos vamos para la hoja de costos, que mis costos fijos solamente tengo que son estos 161. Entonces mis costos variables serían entonces todos estos. Esos serían entonces mis costos variables. Y mis costos fijos, entonces sería traer estos costos fijos para hacer como la diferenciación, ¿cierto? Y simplemente hacemos la multiplicación de las 19.800 para saber cuál sería el total. Lo mismo hacemos aquí, el total de las unidades que pensamos vender por los costos fijos para hacer como la diferenciación, y sumaríamos entonces este más este, y este sería entonces el total de mi CMB, que me debe dar igual al que tenemos en la parte de arriba. O sea, nos tiene que dar el mismo costo de la mercancía vendida, solamente que estoy haciendo como la diferenciación de cuáles costos de esa mercancía vendida son variables y cuáles costos de esa mercancía vendida son fijos, ¿correcto? Acá nos da lo mismo, 29.812, tenemos que verificar que nos dé lo mismo, pues como para poder saber que lo estamos haciendo bien. O también hay otra forma de hacerlo, en donde yo simplemente cojo, ahorita lo hicimos pues como sumando todo, pero aquí con en las arepas, pero entonces acá con las galletas lo voy a hacer diferente, como para que veamos que lo podemos hacer de una forma diferente. Que simplemente yo sé que sin mis costos fijos, son estos. Yo sé que mis costos fijos son estos 140.17, ¿cierto? Y yo sé que el total de mis costos, o sea, que son estos 121. Entonces simplemente cojo este menos este y me va a dar mis costos. No sería más, porque este resultado, yo miro acá en el costo 140, es que no, estoy cogiendo el que no es correcto.
O sea, acá entonces serían estos 2.279, que es mi costo de la mercancía vendida total, ¿correcto? Y entonces a mi costo de la mercancía vendida. Entonces, a este costo de la mercancía vendida le voy a restar estos 147 y me da que entonces mis costos variables son de 2.139 pesos. Entonces ya hacemos la multiplicación para saber cuál es el valor acá. Y entonces esta suma nos debe dar el mismo total, que serían esos 31.678.053, que vemos que ahí está correcto. Y entonces ya para hacer la suma del total de la compañía, ¿cierto? Aquí le ponemos como un resultado y más y nos debe dar lo mismo, solo que nos está diciendo que nos da el mismo costo de la mercancía vendida, que son esos 61.490.476, pero que yo tengo que de esos 61, los costos mis costos de la mercancía variables o de mis costos variables son 56.336.869 y que mis costos fijos son 5.153.007. Entonces ahí tenemos pues como la explicación del costo de la mercancía vendida, porque lo vamos a necesitar más adelante para hacer el estado de resultados variable. Entonces ya aquí cuando pasamos al estado de resultados variable del sistema variable o marginal, entonces entonces nuevamente traemos las cantidades de venta desde la planeación. $13.900 y traemos el valor unitario, ¿cierto? Nuevamente desde la planeación de las ventas es el mismo, los dos mismos 2.500 y los mismos 3.500, ¿correcto? Y nuevamente es el mismo total porque nuestros ingresos pues no van a variar en este sentido. Un poquito. Pongámosle esto. Más esto. Pongámoslo un poquito más grande para que se nos vea como bien. Correcto. Entonces, ya acá, ya no vamos, entonces, ¿cuál es como la diferencia que va a haber entre estos dos estados? Entonces, que en el estado que vimos en el absorbente, o sea, de una vez le descontamos el costo de la mercancía vendida, el total del costo de la mercancía vendida. Eso quiere decir que los costos tanto variables como fijos se aplican al producto. Pero ¿qué va a pasar con el estado de resultados variable? Aquí la diferencia es que nosotros al producto no le vamos a agregar sino los costos de la mercancía variable. Por eso hicimos la diferencia ahorita. Y los costos fijos se los vamos a agregar al periodo, más no al producto. Y entonces esta es como la gran diferencia que hay en estos dos estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a tener las mismas unidades, pero no vamos a tener el mismo costo porque aquí solamente vamos a descontar el costo variable. Que si nos vamos a la explicación, entonces, ¿cuál sería mi costo variable de las arepas? Entonces serían solamente esto descontándole los fijos. ¿Correcto? Y ya simplemente aquí haríamos la multiplicación y esto me va a cambiar el resultado. Listo.
Entonces lo mismo vamos a hacer entonces acá, serían los mismos 13.900, pero entonces ya no voy a utilizar el costo de la mercancía vendida total, sino que solamente voy a tomar el costo variable de la mercancía. Correcto, y entonces hacemos, bueno, pero este me debe dar negativo. Qué pena. Este lo traigo negativo. Lo mismo que este, porque como es, o sea, lo voy a descontar para poder saber cuál es mi contribución marginal bruta. Ok, entonces aquí ya no hablamos de utilidad bruta, sino que vamos a hablar entonces de mi costo, de mi contribución marginal bruta. Acá estamos haciendo las restas para poder saber cuál es mi contribución marginal bruta. Entonces, tenemos que mi contribución marginal bruta para las arepas es de 1.156 y para las galletas es de 1.361. Entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Que como yo los costos fijos se los voy a aplicar es al periodo, o sea que lo que quiere decir es que por cada una unidad que yo venda de arepas o de galletas, la adicional, o sea, por cada una que venda adicional, la utilidad va a aumentar en 1.56 y en 1.361.18 porque los costos fijos se agregan es al periodo y no al producto. Entonces acá hacemos el total. ¿Cuál sería el total de la compañía? Y por acá también sacamos el y tenemos, entonces ahí es donde nace aquí es donde nace pues el término de contribución marginal bruta, porque entonces ya no me están hablando de, o sea, ya no me están hablando de que yo meto todos los costos de la mercancía vendida, sino que solamente estoy metiendo los costos de la mercancía que son variables y los costos fijos los voy a aplicar es al periodo. Entonces aquí también sacamos pues como el porcentaje. Sabemos que este es el 100%, entonces esto equivale a qué porcentaje del total de las ventas. ¿Y cuánto entonces es el porcentaje de mi ganancia? 46%, que nos va a dar diferente al estado absorbente, porque obviamente allá le aplicamos allá sí le aplicamos los costos los costos fijos al producto. Bueno, acá también tenemos el total. Y por aquí también tenemos, este es el 100%. Y la división de este dividido este. Listo. Entonces tenemos que la contribución marginal bruta es el 43% de todas las ventas y que las galletas aportan un 39% de las ventas, pues la contribución marginal es un 39% de todas las ventas y la contribución marginal de las arepas es un 43% del total de las ventas de las arepas. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces ya vamos a descontar igualmente los costos de fletes variables, que eso sí los tenemos, pues que son iguales al que hicimos en el costeo absorbente.